lo mío es bien breve. Voy a dejar. Bueno, aquí. dale, Ok. dale. Genial. Bueno. Sí, no estamos haciendo presentaciones, o sea que si Ella ustedes... hace presentación. Sí, muy bien. No me Si te quieres presentar, lo puedes Ah, hacer. no. ¿Pero quién eres? Ya nos conocemos. ¿Quién sos? Dinos algo que no sabemos de ti. Creo que ya les conté todo. Pues que me gustan las telas. O casi está, me gustan las telas. Eso a mí me encanta. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. La verdad que fue como a último momento y les agradezco como la gestión de incluirme sobre el final del plan cuando ya tenían todo listo. Así que No, nosotros Nada, te agradecemos buenísimo. tu espontaneidad porque la conocí y la invité de inmediato. sí, bueno, junto con eso, lo que voy a decir es que lo que voy a presentar no es algo mucho menos preparado de lo que han estado escuchando hasta ahora, porque es algo que pensé a partir, bueno, ya les voy a contar la historia del álbum y todo, pero es algo que pensé a partir de esta reunión que tenía que ver con las redes. En el momento, bueno, ahora estoy con otro proyecto que no tiene mucho, que sí tiene que ver con redes, pero no tenía mucho que ver en este momento con el siglo XIX, sino un poquito más adelante. Entonces, tenía este trabajo pendiente y dije, bueno, es una excusa para empezar a elaborar algo sobre el álbum de Esmeralda Cervantes. Y que ojalá se convierta, creo que el encuentro ha sido inspirador para eso, para ir pensando en qué puedo hacer ahora con esto, ¿sí? O sea que por ahora solo tengo algunas ideas y alguna información general sobre el álbum y bueno, ya me dirán después. Yo voy a leer porque soy muy desorganizada cuando trato de improvisar, entonces lo voy a leer. Esmeralda Cervantes es el seudónimo de la arpista prodigio catalana. Bueno, creo que vamos a hablar mucho de cosas que ya hablamos, de la idea de genio, prodigio y las cuestiones de validación femeninas. De la arpista prodigio catalana y luego educadora feminista Clotilde Cerdà i Boix. Olvidada por mucho tiempo debido a la falta de información sobre su carrera, hoy sabemos que Cervantes luchó desde una perspectiva feminista contra la pena de muerte, la abolición de la esclavitud y por la mejora de las condiciones de vida de niñas y mujeres trabajadoras. La joven música realizó múltiples viajes a Latinoamérica, en donde fue recibida y reconocida por las figuras más importantes de los circuitos culturales y políticos de cada país que visitó, entre ellos el México de Porfirio Díaz, Cuba, Argentina, Perú y Brasil. En esta presentación voy a analizar el álbum que se conserva sobre su primera gira de conciertos por Latinoamérica y los Estados Unidos como soporte y mapa material que no solo da cuenta de las relaciones personales de Cervantes, sino que también ofrece coordenadas claves para pensar la sociabilidad durante el siglo XIX, en donde los salones, los conciertos y la prensa son medios fundamentales para la inserción social e intelectual, diría, de las mujeres. Por otra parte, mi presentación también va a discutir que esas mismas relaciones sociales registradas en el álbum en forma de dedicatorias, poemas, dibujos y notas de prensa fueron definitorias en su perfil intelectual y político. Según mi lectura, Latinoamérica tiene una importancia fundamental para el desarrollo de su mirada liberal y feminista avant la lettre. Me gusta esto también para no pensar que siempre son las latinoamericanas que son influidas por los movimientos europeos o extranjeros. Creo que en el caso de Esmeralda puede ser como en la dirección contraria. Entonces, que contemplara perspectivas no occidentales sobre cuestiones como los derechos civiles y la situación de las mujeres alrededor del mundo. No voy a hablar de esto, pero por ejemplo ella tiene un discurso que escribió para la exposición Universal de Chicago en 1892, creo que es, sobre la mujer en Turquía.
Turquía es un lugar donde también vivió en un momento. En particular, sostengo que su contacto con escritoras latinoamericanas como Juana Manuela Gorriti o Mercedes Cabello de Carbonera en esta gira durante los años 1875 a 1877, cuando Cervantes solo tenía de 14 a 16 años, influyeron en el desarrollo de sus proyectos educativos y periodísticos posteriores, como la Academia de Ciencias, Artes y Oficios para la Mujer o la revista El Ángel del Hogar, que es de 1886. El archivo personal de Cervantes, así como también las fuentes periodísticas del período, nos ayudan a reconstruir la figura de esta mujer pionera en la música y el feminismo transatlántico, creando además un caso a través del cual ampliar nuestro acercamiento a las redes femeninas del siglo XIX. En esta primera parte voy a hablar un poquito de la música y la sociabilidad y creación femeninas en general, para después entender un poco el caso de Cervantes. Durante el siglo XIX, la música tenía un fuerte vínculo con la sociabilidad. Tanto en Europa como en las capitales hispanoamericanas, la música se cultivaba en contextos sociales y asistir a óperas y salones formaba parte del ocio y la educación de las clases acomodadas. La música formaba parte del discurso popular y era un tema recurrente en periódicos, revistas especializadas, diarios y novelas. Para poner algún ejemplo, pensé en María de Isaacs, por ejemplo, donde la música está ligada a la actividad campesina y las fiestas populares de los sirvientes, pero también en las tertulias en las casas de los protagonistas. También en relación con el contexto colombiano, la acuarela que está ahí en la imagen es una acuarela que está dentro del relato de viaje del español José María Gutiérrez de Alba, Impresiones de un viaje a América, que es de 1874, también años similares a los de la carrera de Esmeralda. Y tanto en María como en esta imagen parece establecerse un contraste entre indígenas o afrodescendientes y la música de influencia europea. En el caso de la acuarela, el piano aparece como un objeto preciado que llega y frágil, preciado y frágil, ¿no? Que tiene la inscripción ahí, que llega desde Europa para el consumo de las élites locales, acarreado en el medio del barro por un grupo de indígenas hasta la capital colombiana. La música también estaba presente dentro de los salones literarios o tertulias, muchos de ellos impulsados por mujeres. Los salones ofrecían a los invitados un mapa de los gustos y tendencias del momento, orientando al público en la escena musical de la época y haciendo de la música un lenguaje más a partir del cual construir la escena social decimonónica. Y eso me gusta, además de la ciencia, ¿no? Podemos hablar también de la música como otro de los lenguajes que fueron fundamentales en la comunicación, diría, ¿no? Para tomar un poco la expresión que había usado Vero. En Argentina, por ejemplo, el cuadro de Pedro Subercaseaux de 1909, realizado con motivo del centenario de la Revolución de Mayo, ha fijado en la memoria colectiva el nacimiento de un símbolo patrio, como es el himno nacional, en conexión con el rol de las mujeres, más precisamente el de Mariquita Sánchez de Thompson, y el papel de la música en los salones donde se debatían aspectos centrales de la vida social y política. El cuadro se titula sugerentemente El pianoforte y representa una de las tertulias de Sánchez de Thompson en la que supuestamente se entonaron por primera vez las estrofas del himno argentino en 1813. La música también fue uno de los lenguajes privilegiados de las tertulias de reconocidas escritoras como Clorinda Mato de Turner. Un reporte de la prensa esa imagen no la puse. Un reporte de la prensa en 1888 describe una de las tertulias en casa de Mato de Turner, hablando de las columnas sociales. Las tertulias eran parte de lo que se describía en las columnas sociales en los periódicos. Y esta columna destaca en 1888 que las composiciones literarias se disputaron palmo a palmo el triunfo con las musicales, y también dice que cada composición
literaria que se leía era replicada por los acordes del piano o por las notas del violín o la flauta. Otras veladas anteriormente reconocidas en el escenario limeño y celebradas durante los años de la primera gira de Cervantes fueron las de la argentina Juana Manuela Gorriti. Y ahora sí, quien conoce y consigna, como mencioné anteriormente, un breve texto en el álbum de Esmeralda Cervantes en el que se refiere a la intérprete como un ángel, dice algo así, como que es un ángel cuya arpa capta los sonidos y sentires de la tierra, ¿no? Como que ella es un ser de otro mundo que viene a captar los sonidos de la tierra a través de su arpa. El nombre de Cervantes inclusive es recordado en uno de los juicios de la prensa después de una de las veladas de Gorriti en 1876. Una que dice: la señora Elena Benavides de Enríquez abrió la velada ejecutando al piano una fantasía brillante de Oscar Cometant, ejecución que nos hizo recordar el arpa de Esmeralda Cervantes, por la dulzura, cadencia y armonía maestramente interpretadas. La cita no solo nos anticipa la influencia y fama de Cervantes en Latinoamérica, sino que también nos ofrece pautas sobre el contexto en donde ésta se desarrolló sus actividades. Además de los conciertos en teatros, Cervantes estuvo desde temprana edad interpretando sus piezas en espacios donde también podía escuchar lecturas sobre la educación, los derechos de las mujeres, y donde las mujeres también establecían redes fundamentales para su sociabilidad y desarrollo intelectual. Es decir, que no era solo que iba a ir a un concierto, sino que formaba parte de estos espacios donde, como decíamos, se divulgaban cosas, ¿no? Desde presentarse pinturas, cuadros, leer nuevas obras. Se leía mucho traducciones también en las tertulias. Espacios de sociabilidad como las veladas literarias y musicales contenían también cierto halo de peligrosidad, que intentó ser controlado a través de manuales educativos y en diversas piezas o ensayos que ofrecieron consejo para la crianza de las mujeres en su edad temprana. Fernanda Vera Malue, en su trabajo sobre práctica y creación musical femenina en Santiago de Chile en el siglo XIX, cita como ejemplo el plan de estudios para una niña, hablando de las publicaciones escolares, de la escritora chilena Mercedes Marín. Marín dice: el aprendizaje de la música o del dibujo debe entrar como un bello adorno en la educación. Es preciso observar la disposición de la niña en la elección de la habilidad que debe adquirir y mirar que la excesiva afición a estas cosas no la distraiga de otras más importantes, ni perjudique su moral, inspirándole la pretensión de la vanidad. No obstante, un talento músico bien adquirido y llevado a la perfección suele ser un recurso en una situación triste y, por tanto, no se debe omitir perfeccionarlo. O sea, está bueno que aprendan, que lo disfruten, pero no tanto. Los ejemplos visuales y literarios, hasta aquí revisados entonces, explican por un lado el renombre de una joven mujer música y europea como Esmeralda Cervantes entre los circuitos letrados latinoamericanos, a la vez que dejan en claro la excepcionalidad de su caso, que se trate de una joven profesional que viaja alrededor del mundo con su arpa. Esta excepcionalidad de la que estuvimos hablando antes, según mi lectura, se resuelve en el álbum de su gira recurriendo constantemente a la imagen de niña prodigio. Un gran número de dedicatorias incluidas en las páginas de este volumen insisten en lo extraordinario del caso de Cervantes, lo cual por un lado deja en claro que el destino de la viajera, su destino de viajera y música profesional solo está reservado para unas pocas, y por el otro explicará el destino y últimos años de la vida de la propia Cervantes. Acá hay algunas imágenes sobre la educación musical. Esta segunda parte es sobre el álbum y algunas ideas que me surgieron a partir de su álbum.
Clotilde Cerdà y Bosch nació en Barcelona en 1861 o 1862, hay como dos registros. Era hija del reconocido ingeniero y urbanista, autor del Ensanche de Barcelona, Ildefons Cerdà, que parece, las biografías dicen que la excluyó de su testamento porque no era hija biológica de él. Su madre, Clotilde Bosch, era pintora e hija de un banquero. La pareja se separó cuando Esmeralda tenía 3 años y desde entonces vivió con su madre. Protegida por Isabel II de Borbón y la condesa de Montijo, Cervantes estudió en París y Viena como intérprete del arpa. En París vivió con la desterrada reina Isabel II en el Palacio Blavatsky, donde su madre era dama de honor. El factor económico es posiblemente una cuestión que determina también los numerosos viajes en gira y residencias esporádicas de la madre y su hija en diferentes lugares del mundo a lo largo de los años. En 1874 Cervantes regresa a España, ya ha realizado muchas actuaciones en el resto de Europa y ganado este nombre artístico por influencia y representación de Víctor Hugo, que le pone Esmeralda por su personaje del Jorobado de Notre Dame, y del rey Alfonso XII, que le sugiere el apellido del máximo exponente de las letras españolas, Miguel de Cervantes. Con la fama que la prensa le da en España, su nombre comienza a resonar naturalmente en los circuitos letrados y aristocráticos de Latinoamérica. Luego del nombramiento como arpista de la Casa Imperial de Pedro II, que firma el rey en Río de Janeiro el 7 de junio de 1875, Cervantes emprende ese mismo año su primera gira por el continente americano, empezando por Brasil. Este viaje por América va a ser un éxito arrollador en todo sentido y va a constituir la piedra angular de la carrera del artista, porque cada actuación va produciendo otras, ¿no? O sea, como su nombre empieza a resonar, le empiezan a invitar de diferentes lugares, viajes, los conciertos se suceden en cadena y Esmeralda pasa gran parte de su vida en barcos, trenes y diligencias con su arpa a cuestas. De esta gira también se desprende el álbum que ven ahí cerrado, que tiene más o menos como 79 homenajes y autógrafos, muchos de varias páginas, poemas, algunos que incorporan dibujos y cartas, incluidas las de importantes autores y educadores de América del Sur. El álbum refleja su primera gran gira de conciertos por Argentina, Uruguay, Panamá, Perú, México, Chile y Cuba. Y también Charleston, Carolina del Sur, Saratoga, New York y Filadelfia, en Pensilvania. También se incluyen algunas entradas europeas, algunas dedicatorias de personas. Hay cosas en catalán y algunas dedicatorias de Madrid, me parece. Bueno, este álbum lo encontré hace algunos años. Yo no estaba trabajando, no estaba interesada particularmente en Cervantes, pero estaba trabajando con temas de sociabilidad femenina a través de los álbumes de amistad. Y entonces, cuando estaba como ya me había aburrido de mi trabajo de todos los días, a la noche agarraba la computadora y empezaba a googlear álbum de la señorita y así aparecieron varios álbumes y uno de ellos fue el de Esmeralda, que estaba en venta en un anticuario de Los Ángeles. Y entonces la bibliotecaria, tenemos una bibliotecaria latinoamericanista en la universidad, y hablé con ella para que habíamos ya comprado otros álbumes y entonces compramos el de Esmeralda, que está ahora en la Special Collections de Notre Dame, por si algún día le quieren venir a ver, o posiblemente también podamos tenerlo digitalizado. También hay otro álbum de ella, que es un álbum tal vez más personal, porque todavía no lo vi, que está también comprado a un anticuario que está en la Universidad de Cataluña, ¿sí? en la biblioteca de la universidad. La mayoría de las biografías existentes sobre Cervantes giran en torno a la información que está en el otro álbum, en el álbum que está en Cataluña, pero ninguna hace referencia a este segundo ejemplar.
que no estoy segura de llamarlo segundo, sino tal vez paralelo, un álbum que se enfoca más en el perfil profesional y las redes transatlánticas de la escritora que en otros aspectos de su educación y vida personal. Aquí hay un gesto que también he observado en otras artistas y escritoras, y es la utilización de un soporte material vinculado a la privacidad o a la sociabilidad íntima de las mujeres, como es el álbum de amistades, para la construcción de una imagen profesional para la posteridad. Físicamente, el álbum, como lo ven, les doy la descripción, es una especie de terciopelo, moiré, hablando de telas, tenía que incluir la tela, moiré medio rosa, violeta, bordado con flores, y en el centro tiene un óvalo que lleva el nombre profesional de la arpista. Esto también es interesante, no es el álbum de Clotilde, sino que es el álbum de Esmeralda. Y tiene los bordaditos, los bordecitos en seda dorada, rayados en oro. También tiene un índice manuscrito de 146, de las 146 páginas que están en el álbum, que algunas están vacías, y el álbum fue ensamblado con ayuda quizás de su madre, quien la acompañó en sus primeros viajes. Como anticipaba, las dedicatorias destacan reiteradamente el carácter de prodigio de Cervantes. La dedicatoria, esta de acá, a la niña prodigio Esmeralda Cervantes, utiliza directamente esta palabra que remite al carácter extraordinario de su existencia en el mundo de la música profesional y a la rareza de su talento. Los versos que le siguen parecen confirmar la no pertenencia de la joven al orden terrenal, de nuevo como esta cosa de que ella es como un ángel, o sea, siempre es como alguien que es por fuera de lo natural, vamos a decir, ¿no? Un gesto que se asemeja, por otra parte, a la habitual figura decimonónica del ángel del hogar, es decir, el de la mujer virtuosa y dedicada a su familia, que incluso muchas escritoras del XIX se encargaron de reforzar en el imaginario de su tiempo. Esta reacción en las dedicatorias no es un ejemplo aislado. El álbum conservado en Barcelona, según Zoraida Ávila Peña, que es quien escribió una tesis doctoral de música, creo que es sobre Cervantes, incluye un examen frenológico que se le realizó en su ciudad natal antes de emprender la gira en 1875, que confirma la existencia de cierta preocupación por el talento inusual de Cervantes en la música. Christine Battersby, en Gender and Genius, explica que la condición de genio en la Europa de los siglos XVIII y XIX era primordialmente reservada a los hombres. La medicina de la época confirmaba que las mujeres no tenían la constitución física necesaria para soportar la rigurosidad del genio, por ejemplo, por no ser sus cuerpos lo suficientemente elásticos. Ese es uno de los requisitos. Aún con los cambios estéticos del romanticismo, las mujeres genios eran percibidas como semi-masculinas, una especie de unnatural freak, cuya creatividad se oponía a la procreatividad a la que estaban destinadas. Los resultados de la prueba Esmeralda descartaron cualquier aspecto perjudicial de sus habilidades en el carácter de la joven, que conserva, según los resultados, los atributos deseables para una mujer. Y cito parte del examen. La cabeza es grande y el temperamento favorable. Nervioso, sanguíneo, fibroso, linfático. Supongo que estas características tienen que ver con esa flexibilidad necesaria para el genio. Digamos, no lo sé. Los comentarios adicionales del informe destacaron su bellísimo carácter y el hecho de que la joven era, cito de nuevo, demasiado flexiva, otra vez la idea de la flexibilidad, demasiado flexiva y dócil. Igualmente, a modo de contrarrestar esta distancia que impondría la figura de un ser fuera de la norma, como lo es Cervantes, las dedicatorias en el álbum insisten también en cierta domesticación, y la palabra domesticación es la que utiliza Stephanie Merrin para referirse al modo que la escritura de Sor Juana fue leída o condicionada por el género.
Entonces, las dedicatorias hablan de esta domesticación de su genio, reparando además de en su incomparable talento, en su simpatía, dulzura y belleza. Es decir, no es un unnatural freak, o sea, es como las dedicatorias casi como que están buscando confirmar que está todo bien con Esmeralda, que es genio, pero que es un ejemplo raro, pero no tanto, o que conserva las características deseables en una mujer, a pesar de, ¿no? La improvisación a la señorita Esmeralda Cervantes, no sé si está acá, esta, expresa la confusión que causa en quien escribe esta dedicatoria la imagen de la intérprete catalana. ¿Artista, niña o mujer? ¿A quién dirijo mi canto? Este ser tan variado, podemos interpretar, porque le dice algo del ser variado, ¿no? Sí, resulta una buena caracterización del modo en que las mujeres artistas eran percibidas dentro de la esfera cultural transatlántica del siglo XIX, en la que a pesar de experimentar muchos cambios en el campo educativo, se seguía asumiendo que el rol de las mujeres era el de la sumisión y pasividad, con modelos prescriptivos dictados por las leyes, la ciencia, como vimos con ese examen frenológico, pero también por la religión. Si por un lado las niñas, prodigio de la música como Cervantes, despiertan simpatía por su talento exponencial, también generan incomodidad por el rol que las mujeres ocupan, ya que su talento excede los salones familiares y la educación dentro del hogar. Pero por sobre todas las cosas, visibiliza, un caso como el de Esmeralda, visibiliza posibles caminos futuros. Y me gusta pensar en esto porque la etimología de prodigio remite también a la idea de presagio o porvenir. Entonces, Esmeralda de alguna manera refleja una figura de un posible para las mujeres. Entonces, para quienes jóvenes como Esmeralda encontraran en la música no solo una pasión o un pasatiempo, sino también su profesionalización, ¿no? Que es lo que estuvimos hablando en la charla anterior. Sin embargo, se destaca también en el álbum una serie de mujeres que no necesariamente siguieron el patrón de la época y, como la joven arpista, fueron incansables viajeras, educadoras e intelectuales. Curiosamente, en el álbum no hay presencia de mujeres colegas en la música, pero sí en la escritura. Después de escucharles, por eso también es tan lindo estar acá, después de escucharlas estuve pensando en esto de que no hay otras mujeres y creo que tiene que ver con esto de la competencia. Seguramente ella en el álbum se quiere construir como la única mujer talentosa, porque había muchas otras también músicas que en ese momento estaban haciendo giras. Se me olvidó, Teresa Carreño, por ejemplo, que es una pianista muy famosa y muy registrada en la prensa, que está de gira en Estados Unidos en este momento, entre otras. Pero no hay ninguna mención y me resulta extraño que en toda esta sociabilidad no se encuentre con otra música, ¿no? Sin embargo, en el álbum no hay ninguna música, pero sí escritoras. Además de las dedicatorias de Juana Manuela Gorriti, el libro cuenta con notas de la peruana Mercedes Cabello, las cubanas Martina Pierra y Dolores Elvira Balbuena, y de su compatriota Emilia Serrano, la baronesa de Wilson. La carta de Mercedes Cabello, por ejemplo, parece haber sido escrita luego de oír una presentación de Cervantes, ya que la autora exponente del realismo y el naturalismo literarios en Perú confiesa estar escribiendo sus líneas, cito, bajo la influencia de una emoción misteriosa y desconocida, que le ha despertado la interpretación del artista, a quien describe como una aparición fantástica. Una nota del Correo del Perú, que es la que están viendo ahora, confirma el hecho relatando el encuentro del Club Literario de Lima en el que Esmeralda Cervantes hace su participación musical ante la presencia de una gran audiencia local e internacional que incluye a Gorriti, Cabello y a la baronesa de Wilson. Las tres están en esta reunión, que también se encontraba visitando el país y era invitada de honor en la velada.
La nota incluye las poesías dedicadas a ambas mujeres, una de ellas firmada por Lisandro Lapuente, especifica haber sido escrita para el álbum de Cervantes, pero en el álbum, por lo menos en el ejemplar que yo vi, no está. Y la transcripción de la tarjeta que Esmeralda recibe como recuerdo de su paso por Lima. Con esta referencia podemos reconstruir el contexto material del álbum e imaginar a la joven Esmeralda, o posiblemente su madre, llevando consigo el álbum a las reuniones sociales a fin de recoger allí las dedicatorias mencionadas. Por último, la tarjeta, que es esta, ¿no? Esta es la tarjeta, la transcripción de la tarjeta. Menciona que Cervantes no es solo una intérprete, sino que también es compositora de algunas de las piezas que interpreta. Curiosamente, las biografías del arpista destacan que esta última es la labor de la que menos registro se conserva. Solo ha quedado copia de una de sus 12 composiciones, en un gesto que acentúa el borramiento autoral de la mujer detrás de su representación de genio, ángel o prodigio. La capacidad creativa de la mujer quedaba nuevamente reservada a la maternidad. El contacto con Emilia Serrano parece continuar por la gira de ambas por Latinoamérica. La arpista, su madre y la escritora vuelven a coincidir en su estancia en Argentina, hecho del que se da cuenta en una de las 2 cartas firmadas por la baronesa en el álbum de Cervantes. La escritora española ofrece una interesante evaluación del multifacético perfil de Esmeralda Cervantes y los modos en que ambas mujeres estaban entrelazadas en sus labores e itinerarios. Escribe Serrano en una de las cartas: el corazón de la española ha palpitado de orgullo y alegría ante los triunfos y gloria de una compatriota. La escritora ha simpatizado con la infantil artista, pues la poesía y la música son hermanas. Y la dama de la Cruz Roja ha derramado lágrimas porque una compañera como Esmeralda Cervantes, cuya bandera es la caridad, hija del cielo. De la cita es destacable el interés de Serrano por señalar las cercanías entre ambas, seguramente en una intención de matronazgo, es decir, como de ofrecerle a la joven arpista su apoyo y redes en el nuevo continente. Serrano destaca sus coincidencias en nacionalidad, sensibilidad artística y preocupaciones sociales, que incluían su vinculación con la Cruz Roja, organismo humanitario internacional que obtuvo la adhesión de muchas mujeres en el siglo XIX y durante el XX fue fundamental en la labor femenina en las guerras. El rol filantrópico de Cervantes causó sin duda grandes repercusiones en la prensa, como lo muestra esta ilustración del francés radicado en Argentina, Henry Stein, en el periódico satírico El Mosquito, también durante la primera visita de la intérprete en Buenos Aires. Esto me resulta muy llamativo, ¿no? Que un periódico satírico como es El Mosquito igual hace referencia a la visita de Cervantes. Pura Fernández, en su biografía sobre la baronesa, ofrece datos adicionales para pensar este lazo intergeneracional entre la escritora y la arpista. Ambas contaban con el apoyo de la reina Isabel II, tuvieron vinculación con la masonería, viajaron por Latinoamérica en las mismas fechas, coincidiendo en Lima, Río de Janeiro y Buenos Aires. Se interesaron en proyectos de profesionalización de las mujeres y la baronesa fue una ferviente defensora de la honorabilidad de las mujeres artistas, algo que, como hemos visto, podía ser puesto en cuestión frecuentemente. En su carta, Serrano le habla de las damas bonaerenses que son también sus hermanas, dice, y la invita a reunirse en su casa quinta en Belgrano, Buenos Aires. Fernández sostiene que la estancia en Buenos Aires fue el comienzo, al igual que para Cervantes, de la consagración de la baronesa en Latinoamérica. Su casa en la capital argentina, como los anteriores casos de las tertulias mencionadas, fue el foco de las relaciones de otras mujeres viajeras y artistas, y el espacio donde se celebró una recepción para Cervantes el 24 de noviembre de 1875. El registro dice que allí Cervantes tocó ante la devota multitud de señoras que aguardaban conocerla tras su colosal triunfo en Buenos Aires. Y ahí hay un anuncio también del Mosquito de su segunda función, creo, en el Teatro Colón.
Trabajos como los de Pura Fernández, No hay nación para este sexo, o el de Carolina Alzate y Darcy Doll, Redes, Alianzas y Afinidades, han destacado que el proceso de inserción en el campo cultural y la posterior profesionalización de las escritoras hispanoamericanas ha obedecido a lógicas propias, distintivas de las trayectorias masculinas, ya que las mujeres, cito, ingresan al campo como sujetos subordinados que carecen de la legitimidad de aquellos para hacer uso de la palabra y ejercer públicamente el oficio de la letra y la música, podríamos agregar en el caso de Cervantes, ¿no? En este marco, las mujeres articularon sus profesiones o perfiles artísticos con otras acciones ligadas a la gestión y crítica cultural, que le permitieron establecer alianzas personales y colectivas que les sirvieron de soporte y visibilización del trabajo de cada una. Las tertulias, los viajes y las reuniones sociales, en palabras de Pura Fernández, son foco de gestación de redes para la legitimización y visibilización de la mujer. El álbum de Esmeralda Cervantes es un caso ejemplar a través del cual analizar estos puentes transatlánticos que las artistas e intelectuales gestan sobre la base de un idioma, una religión también o una cultura en común. El objeto álbum, por otro lado, nos abre a las investigadoras hoy en día una nueva oportunidad para mapear las relaciones intercontinentales de manera más fehaciente, señalando puntos de coincidencia como los periódicos, las casas, los itinerarios de viaje y los proyectos culturales. Y como conclusión, quería leer un poco la influencia sobre las redes la influencia de estas redes en Cervantes, y es mucho más cortito que lo anterior. Tras su larga gira por Latinoamérica, Esmeralda Cervantes se estableció en París y años más tarde regresó a Barcelona. Sin duda, la experiencia y el contacto entre mujeres intelectuales como las ya mencionadas, que fundaron periódicos, que abrieron sus casas como centros de intercambio intelectual, que repartieron su vida entre varios países y que defendieron fervientemente la educación de la mujer con proyectos colectivos y transnacionales, fueron la principal fuente de inspiración para Cervantes en su temprana adolescencia. Con 16 años, recién llegada a Francia, Cervantes edita su primer periódico, La Estrella Polar, del que entiendo que no se conservan copias. En una carta al dramaturgo español y director de la Biblioteca Nacional, la carta que está acá, Juan Eugenio Hartzenbusch, Cervantes confiesa su deseo, habiendo terminado sus viajes, de que su proyecto de periódico ilustrado, científico y literario, escrito en 4 lenguas, dice ella, se vuelva, y lo dice ahí en la carta, uno de los principales periódicos del mundo. O sea que vuelve como muy inspirada de Latinoamérica. Aunque su objetivo no se cumple y el periódico no publica al parecer más que el primer número, en estos años realiza colaboraciones para varias publicaciones como La Moda Elegante y La Ilustración de la Mujer, con temas de crítica social, música, crítica literaria y crónicas de sus viajes. Ya de vuelta en Barcelona, en 1885, funda la Academia de Ciencias, Artes y Oficios, institución dedicada a la educación de la mujer. Una institución que buscaba ofrecer oportunidades de educación para las mujeres obreras. Cervantes se había inspirado, según lo declara en el proyecto de fundación, en los esfuerzos que había conocido en América por liberar a la mujer, cito, de la esclavitud a la que la condena la ignorancia y la falta de recursos propios. Es interesante que el artista destaque el aspecto de la autonomía económica junto con el de la educación. En este sentido, el proyecto es toda una revolución educativa en la ciudad, porque no es una emancipación educativa, sino que también es una emancipación económica, ¿no? Por ejemplo, la academia funcionaba también como un espacio donde las mujeres podían vender, comercializar todos los productos que aprendían a hacer en la academia. Es justamente el factor económico, la falta de recursos de Cervantes, sumado al rechazo social que provocaron sus empresas protofeministas, dice en una carta a Víctor Balaguer que la respuesta a esta fundación
fue como si hubiera fundado una escuela de malas costumbres, ¿no? Como que la gente reacciona mal ante este proyecto. Lo que llevó al cierre de la academia, a pesar de que había llegado a tener 240 alumnas. La intérprete no se dio por vencida y siguió insistiendo con diferentes proyectos en sus nuevos lugares de residencia. Seguía viendo a América como un espacio donde se aprecia y recompensa el mérito, dice ella, y pasa años de su vida en Brasil y México, pero también en Turquía y finalmente en Tenerife, donde muere luego de haber abandonado los escenarios y haberse encontrado en la labor, yo diría semidoméstica, que es de maestra de música. En conclusión, Esmeralda Cervantes adquiere fama y reconocimiento mundial bajo la figura de genio o prodigio de la música, el costado activista y feminista que va impulsando a medida que madura y se educa entre redes de mujeres. Sin embargo, la dejan sin el apoyo económico y político de las cortes y la élite de su tiempo. De su trabajo intelectual como escritora y compositora poco se conserva. De su periódico en Barcelona solo quedan 2 números de los 19 que salieron. No el de la Estrella Polar, sino el segundo que funda. Síntoma tal vez de la incomodidad que generó su creciente feminismo, ese variado ser de la dedicatoria del álbum, ¿no? Tal vez las palabras que mejor ilustren la opinión pública frente a esta transformación feminista de Cervantes es la carta del conde de Morphy, secretario de la reina regente María Cristina, tras la apertura de la Academia de Mujeres. En esa carta él dice esto: yo creí que usted aspiraba a tocar muy bien el arpa, o a lo sumo ser una gran artista, gloria con la cual se han contentado hombres como Beethoven y Mozart, y que es, en mi concepto, la mayor de las glorias humanas. Pero un día aparece usted en Cuba como queriendo resolver por su influencia el problema de la esclavitud, y presidiendo manifestaciones y juntas que nada tienen que ver con el arte. Y ahora la veo usted erigida en protectora de la clase obrera catalana y de la educación de la mujer. El prodigio de la figura de Esmeralda Cervantes, de acuerdo al parámetro decimonónico que encarna la voz del conde, parece tener que contentarse con la gloria recogida por el talento musical. La educación y talentos femeninos no contemplan el reclamo, que sería la expresión de un poder destructivo del talento artístico. Cervantes, sin embargo, presenta una escala diferente de valores para estos logros como artista y educadora, que se concretan en una dimensión colectiva, en red, e incluyen voces marginales para el mundo de la música y los salones aristocráticos. El reproche del conde, por otra parte, nos resuena en un presente en el cual las voces del feminismo siguen enfrentándose a un debate público sobre las formas en las que las mujeres y otros colectivos pueden expresarse. Los reclamos y las luchas de las redes de mujeres en el siglo XIX y hoy generan respuestas conservadoras de sectores que se adjudican la protección de la estabilidad social y, en definitiva, el control sobre quiénes pueden ejercer sus derechos y cómo deben hacerlo. Pero figuras como Esmeralda Cervantes, por otra parte, inspiran a seguir trabajando en otras formas de valoración artística intrínsecamente políticas que arrojen luz sobre las tradiciones matrilineales y homoafectivas de las mujeres artistas y activistas en la esfera transnacional. Bueno, y con esto terminé. Gracias. Bueno, ustedes pueden seguir hablando después de Sí, sí. Felicidades, qué bonita presentación. Bueno, no tengo muchas conclusiones, pero creo que es algo que me interesaría hacer. Bueno, esto no salió de mí, pero sí de la bibliotecaria que me dijo, cuando estaba yo haciendo toda esta búsqueda de dónde aparecía el nombre y las veladas y las otros textos y los periódicos, me dijo, ¿por qué no pensás en un proyecto digital